y sus regalos, que ha pasado a ser el intercambio de regalos en estos días. Y vamos a partir del libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 1 al 3, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y lo que dice: porque el leño del bosque cortaron, obra de artífice o obra de manos de artífice con azuela. Hay un llamado al pueblo de Dios, hoy en día a la iglesia, que no aprendamos el camino de las gentes, porque las costumbres de la gente, de los pueblos, son vanidad, es decir, no sirven para nada. A eso se refiere que son vanidad. ¿Por qué? Porque leño del monte cortaron. Y hoy en día, hermano, pues muchas familias en su tradicional arbolito de Navidad cortan precisamente un árbol o un arbolito del monte o del bosque. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, nosotros no debemos de aprender esas costumbres porque son vanidad. Vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, a resumir un poco acerca de la Navidad. Digo a resumir porque en estudios pasados hemos visto este tema acerca de la Navidad. Y es que están muy relacionados la Navidad con el arbolito de Navidad y con sus regalos o intercambio de regalos. Están plenamente relacionados una cosa con la otra. La palabra Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Eso significa en sí Navidad, nacimiento. Que se festeja el día o el nacimiento supuestamente de Jesús. Pero, ¿qué relación o qué dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús? En principio de cuentas, la Biblia no registra la fecha en que Jesús haya nacido. No aparece ni la más mínima insinuación en celebrar el nacimiento o la Navidad de Jesús. ¿Por qué será? Es que Dios no tiene ningún interés y por lo tanto no tiene su aprobación de que se festeje la dichosa Navidad de Cristo. Además, tal fecha que se celebra en diciembre 25, no tiene ningún sustento bíblico. ¿De dónde vino esa fecha, hermano? Hemos dicho que los antiguos paganos observaron en esas fechas el solsticio de invierno, es decir, que llegaba la noche más larga, pero que de ahí en adelante el día empezaría a crecer, así como si fuera un personaje, un dios. Así lo tomaron. Los días empezarían a crecer, el sol empezaría a incrementar su fuerza hasta llegar al equinoccio de la primavera
en el mes de marzo, en donde se empatan la duración de la noche con el día, y luego el día o el sol sigue acrecentando su fuerza, sigue creciendo hasta llegar al verano, cuando los días son más largos que la noche. Y viendo o observando esto, los antiguos paganos creyeron que en esa fecha había nacido el sol. Bien, ¿y cómo es que el cristianismo adoptó esas costumbres? En el siglo IV, en el año 325, cuando el emperador Constantino sube al trono, él declaró al cristianismo la iglesia oficial del imperio, de todo el reino de Roma. Él se congració con los cristianos que en aquel tiempo se habían apartado de la verdad, se habían apartado de la fe genuina, y bueno, ocuparon un lugar prominente al lado del emperador, y este hermano no solamente los protegió, sino les dio una posición destacada, muy importante en todo el imperio. Y repito, nombró al cristianismo, un cristianismo que se había apartado de la verdad, la iglesia o la religión oficial del imperio. Imagínense, bajo este edicto, las personas que estaban acostumbradas a vivir en su paganismo, que no tenían ninguna conversión, ningún arrepentimiento, ¿qué pasó? Que solamente de nombre y por edicto del emperador se llamaron cristianos, pero su vida pagana, su vida de pecado, no la dejaron. Sus costumbres no las dejaron. Y la costumbre pagana de adorar al sol y de festejar su nacimiento en esas fechas solamente se adoptó cambiándole de nombre del nacimiento del sol al nacimiento de Cristo. Pero en la Biblia, hermano, encontramos, vamos a ver ahí en Lucas capítulo 2, que Jesús en ninguna manera no pudo haber nacido en fechas decembrinas o en el tiempo de invierno, por lo que menciona Lucas capítulo 2, versículo 4 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: en el nombre del Señor Jesús, y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿Sobre qué, hermano? Sobre su ganado. Bien, bajo este entorno sucede el nacimiento de nuestro Señor Jesús. En el tiempo en que los pastores cuidaban a su ganado, aún velaban las vigilias de la noche cuidando a su ganado. Esto, hermano, esta acción de velar y de cuidar el ganado en el campo en fechas decembrinas
o en fechas invernales no es posible. En Israel, que está prácticamente arriba de la franja del Ecuador, es un clima cálido y corresponde los tiempos más o menos a los tiempos que tenemos nosotros: diciembre, invierno. Y los pastores, hermano, en Israel no hacían ni hacen esto de andar cuidando su ganado para que pasten en el campo en el mes de diciembre o en fechas de invierno. ¿Por qué, hermano? Por la sencilla razón de que en la época invernal no hay pastos. Para los que han vivido en el campo o saben del campo, saben que en esa época, en los potreros, en los llanos, no hay pastos, está seco. ¿Qué es lo que hacen? Que en esa época, como ya no hay que coman el ganado en los campos, en los potreros, en los llanos, recogen al ganado a los establos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Después de la cosecha, ya sea del maíz, pues tienen el rastrojo o tienen la paja y la almacenan para que en el invierno, que los animales, el ganado, no puede o no tiene pastos, obviamente por el invierno, entonces ahí les dan en los corrales. Pero, hermano, esto no sucede en la época invernal. Este es un punto importante que nos enseña que Jesús no pudo haber nacido en la época invernal. Ahora, otra de las cosas que vamos a considerar o que hemos considerado: Jesús muere en el tiempo de la Pascua. ¿Dónde dice eso? Pues puede usted verlo ahí en Evangelio según Juan, capítulo 18. Evangelio según Juan, capítulo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la Escritura, el versículo 39 y 40. Empero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿En qué tiempo sucede esto? La entrega, la crucifixión de nuestro Señor Jesús, precisamente en el tiempo de la Pascua. Ahí mismo, pero en el capítulo 19, versículo 30 y 31. ¿Lo tenemos? Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu, es decir, muere nuestro Señor Jesús. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera o la preparación de ¿qué? De la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues era el gran día del reposo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Jesús muere entonces en el tiempo de la Pascua, precisamente en la Pascua. ¿Cuándo sucede la Pascua, hermano? En nuestro calendario, la Pascua sucede o a finales de marzo o a principios en la primera quincena de abril. Entonces, Jesús, hermano, empezó su ministerio a la edad de 30 años. ¿Dónde dice eso?
Lucas capítulo 3, versículo 23, dice que Jesús, cuando comenzó su ministerio, que fue bautizado, comenzaba a ser como de 30 años. Y el ministerio del Señor Jesús dura 3 años y medio. A los 3 años y medio se le quita la vida. ¿De dónde sacamos esto? Pues mire lo que dice ahí Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. ¿Lo tenemos? Dice ahí la escritura: y después de las 62 semanas, 7 semanas y 62 semanas, ya lleva la cuenta, 7 más 62 semanas. Y ya en la última semana, ¿qué dice? Se quitará la vida al Mesías. ¿Por qué digo la última semana? Porque esta es una profecía de 70 semanas. Quiere decir que en la semana 70 se quitaría la vida al Mesías. Versículo 27. Y en otra semana, o sea, en esa última semana que queda, confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sabemos que nuestro Señor Jesús, con su muerte, hizo cesar el sacrificio o los sacrificios y la ofrenda, porque Él, hermano, fue la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, ofrecido una sola vez para agotar los pecados de muchos. Ya no hay más sacrificios de toros, de carneros, de cabritos. Ya no hay más sacrificios de animales, hermano. Ya no hay más sacrificios de corderos. Jesús fue el Cordero de Dios, como lo dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para venir a ser el último sacrificio que habría de agotar los pecados de todos o de muchos y para siempre. ¿Cuándo sucede esto? En la última semana, precisamente a la mitad de la semana. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. Y cada día representa proféticamente un año. Entonces, si hablamos de 7 años, ¿cuánto es la mitad de 7 años? 3 años y medio. El ministerio del Señor Jesús precisamente dura 3 años y medio. Quiere decir que el Señor Jesús vivió 33 años y medio y muere o a finales de marzo o a principios de abril. Entonces, si recorremos ese medio año que el Señor Jesús vivió, ¿dónde viene a caer la fecha de su nacimiento? Vamos a considerarlo. 6 meses atrás, finales de marzo a finales de febrero, un mes. Finales de febrero a finales de enero, 2 meses. A finales de diciembre, 3 meses. A finales de noviembre, 4 meses. A finales de octubre, 5 meses. A finales de septiembre, 6 meses. Es ahí la fecha aproximada en que el Señor Jesús nació, o a finales de septiembre, en la última o en la segunda quincena de septiembre, o muy a principios de octubre. Bien, esto por una parte ya hemos considerado 2 puntos. Uno, que no pudo haber sido una época invernal en que los pastores cuidaban su ganado, pasando o cuidándolos aún sobre las vigilias de la noche, ya que eso en ninguna parte del mundo se hace en la época invernal, hermano. Ya dijimos que en la época invernal no hay pastos. Segundo, es que considerando la edad que
vivió nuestro Señor Jesús 3 años y medio, y recorremos ese medio año, viene a caer, si el Señor Jesús murió en la Pascua, ese medio año que el Señor vivió se recorre a finales de septiembre o muy a principios de octubre. Pero ahora consideremos, hermano, otro tercer factor. Ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 24, primer libro de Crónicas, capítulo 24, ¿lo tenemos, hermanos? Versículo 7 al 10. Aquí habla de los sacerdotes distribuidos en diferentes turnos, así dice el título de este capítulo 24. Y dice el 7, la primera suerte, refiriéndose al turno de los sacerdotes, la primera suerte salió por Joiarib, la segunda por Jedaía, la tercera por Harim, la cuarta por Seorim, la quinta por Malquías, la sexta por Miamín, la séptima por Cos, la octava por Abías. ¿Por qué nos detenemos ahí, hermano? Porque precisamente en este turno de Abías es que ministra el padre de Juan el Bautista, que era mayor 6 meses que el Señor Jesús. Lo vamos a ver, hermanos. Pero déjeme decirle primero, o leerle una nota de un historiador, Flavio Josefo, que nació aproximadamente en el año 37 después de Cristo. Él escribió un libro que se llama Antigüedades de los Judíos. Este historiador, hermano, por la edad era contemporáneo o era más o menos de los tiempos de los apóstoles. Y este historiador, hermano, en ese libro, en Antigüedades de los Judíos, libro 7, capítulo 14, párrafo 7, dice lo siguiente: David estableció 24 turnos, ordenó que cada turno debería servir por 8 días, de día de reposo a día de reposo, de sabbat a sabbat. Y así fueron distribuidos los turnos en presencia de David y los sacerdotes. Menciona inclusive ahí los sacerdotes. Cada turno, hermano, era de 8 días. Y quiere decir que ministraban durante 24 semanas. Pues eran, hermano, 24 turnos. Y si un año tiene 52 semanas, ellos ministraban 2 semanas al año. 24 por 2, 48. Y para llegar a 52 es que las demás semanas ministraban ellos juntos, es decir, todas las órdenes, todos los sacerdotes ministraban 2 semanas en la Pascua, 1 semana en la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha, y otra semana en la fiesta de los tabernáculos. Y así se completaba la ministración de los sacerdotes por 52 semanas. Pero, ¿qué es lo que nos enseña esto? Mire, vamos ahí a Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte o del turno de Abías. ¿Cuál era el turno de Abías, hermano? El 8º turno. Y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth.
Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor, y no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, es decir, cuando le tocó su turno, el octavo turno, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan, refiriéndose, hermano, a Juan el Bautista. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí vemos, hermano, en el versículo 36, he aquí Elisabet, tu parienta, se le dice a María, la madre de Jesús, he aquí Elisabet, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el ¿qué, hermano? El sexto mes a ella, que es llamada la estéril. Y es ahí, hermano, cuando se le anuncia a María lo que dice el versículo 31: he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y de ahí se le dice: Elisabet, tu pariente o tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, refiriéndose a Juan el Bautista, y este es el sexto mes a ella. ¿Cuántos meses era mayor Juan el Bautista que Jesús? 6 meses. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la administración de los sacerdotes, el primer turno, comenzaba en el mes de Abib o mes de Nisán, que como ya hemos dicho, corresponde más o menos al mes de abril, o que empieza a finales de marzo o en abril, más o menos, hermano, en esas fechas, ¿sí? Ahora, en nuestro calendario es el mes de abril, ese día, o ese mes, porque es el tiempo de la Pascua. Éxodo capítulo 12 nos indica que ese mes era el primero en los meses del año. Éxodo 12, versículo 1 nos dice: y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero, ¿en qué? En los meses del año. Bueno, ahí ya más adelante usted puede ver el contexto. Les instituye la Pascua precisamente en este mes de Abib o mes de Nisán. Bien, la administración de los sacerdotes, hermano, comenzaba precisamente en el mes de Abib, mes de Nisán. Vamos a ponerlo que empezara a partir del 1 de abril. ¿Cuántas semanas tiene un mes? 4 y se puede decir 2 o 3 días a lo más. Bien, pues en el mes de Abib, hermano, estaba la primera semana, el primer turno, que correspondía a los sacerdotes. La segunda y tercera semana se iba en la fiesta de la Pascua, donde ministraban todos los sacerdotes. Ahí no entraba ningún turno, sino que ministraban todos los sacerdotes. La cuarta semana tocaba al segundo turno, es decir, el mes se finalizaba así, el mes de abril.
Luego, en el mes de mayo, la primera semana seguía el tercer turno, la segunda semana el cuarto turno, la tercera semana el quinto turno. La cuarta semana de mayo otra vez se reunían todos los sacerdotes y ministraban en la fiesta del Pentecostés. Entonces ahí vemos, hermano, que hasta ahí al terminar mayo iban 5 turnos. Luego, al seguir junio, la primera semana era el sexto turno, la segunda semana era el séptimo turno, la tercera semana de junio era el octavo turno, cuando ministraba, hermano, cuando ministró Zacarías, padre de Juan el Bautista. La tercera semana de junio, por decir, hablando entre el 14 y 21 de junio. La última semana de junio, obviamente el sacerdote Zacarías se fue a descansar a su casa, y antes de salir, como ya lo hemos visto, a Zacarías se le dijo que su mujer iba a concebir. Y el Señor cumplió su palabra. Se puede decir que en la última semana de junio o a principios de julio, Elizabeth, madre de Juan el Bautista, tuvo que haber concebido. Vemos entonces, hermano, pero dejemos ahí para contar la última semana de junio, cuando nació Juan el Bautista. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, finales de marzo, o quizás principios de año. Y Jesús, entonces, si era menor 6 meses, ¿cuándo nació Jesús? Si Juan el Bautista nació a finales de marzo, contemos 6 meses. Finales de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Finales de septiembre o quizás principios de octubre. Como ya lo dije, no hay fecha exacta. Y este conteo, hermano, no lo hago yo de mi imaginación. Historiadores, estudiosos, aún de manera secular, es decir, que no son pastores, no son religiosos, historiadores han concluido y han acordado en este conteo que Jesús no pudo haber nacido en diciembre. La fecha aproximada en que Jesús pudo haber nacido, como ya vimos, o fue a finales de septiembre o en los primeros días de octubre. Entonces, la Navidad no corresponde, definitivamente no corresponde al nacimiento de Jesús. Ya dijimos que natividad viene del latín natividad, que significa nacimiento. Es lo que supuestamente la gente festeja. Pero ahora vamos a seguir considerando la Escritura, hermano. La celebración del nacimiento, dice la Enciclopedia Católica, usted la puede buscar en línea si gusta, y busca el tema acerca de la Navidad o de la Natividad, y dice acerca de festejar el nacimiento: solo los pecadores, no los santos, festejaban su nacimiento. Y eso, hermano, la Biblia concuerda en eso. Génesis 40, versículo 20, hermano, nos dice que Faraón celebraba el día de su nacimiento.
Quiere que lo leamos ahí para que quede totalmente claro. Génesis 40, versículo 20. ¿Lo tenemos? Y fue el tercero día, el día del nacimiento de Faraón, lo que hoy en día le llaman su cumple, ¿verdad? Paz de Cristo, los que están muy arraigados en la tradición de festejar su cumpleaños, pues vea quiénes lo hacían y de dónde viene esa costumbre. Faraón, hermano, el tercero día, el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete, toda una celebración. Hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio la copa él en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José. Ahí está, festejando Faraón, un hombre pagano, un hombre abominable, un hombre malo, festejando el día de su nacimiento. En el Nuevo Testamento vemos, hermano, el caso de Herodes. Mateo capítulo 14, versículo 6. Amén. Mas celebrándose, ¿qué se celebraba, hermano? ¿El día de qué? Del nacimiento de Herodes. Estamos ahí, Mateo 14, 6. Celebrándose el día del nacimiento de Herodes, su cumple, hermano, su cumpleaños. Herodes, vamos a ver si este hombre era un hombre santo. Dice, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Estaban festejando con bailes, con danzas, hermano. Versículo 7, y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese. Y enviando, degolló a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Qué sanguinario, hermano. Pero aquí está, hermano, el registro de aquellos que festejaban su nacimiento. Solamente hombres pecadores, hombres malvados. ¿Usted cree que el Señor Jesús iba a estar interesado que al igual que estos hombres malvados se le festejara el día de su nacimiento? No, hermano, de ninguna manera. Por eso es que en la Biblia no encontramos ningún rastro de que a Jesús se le haya celebrado su nacimiento. No hay ni la más mínima insinuación a que hubieran dicho, nos vamos a reunir, acuérdense que hoy celebramos el nacimiento de Jesús. No, hermano. Ni siquiera Dios es tan sabio que ni siquiera se escribió la fecha en que nació, precisamente para que no se anduvieran honrando los días, los meses o los años. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver, hermano, en relación a ese tan querido por muchos arbolito de Navidad. Aquí saqué, hermano, una nota de el National Geographic. Usted sabe que es una institución muy respetada, y dice lo siguiente: Jeremías, el profeta del siglo VII antes de Cristo, dice que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva.
Jeremías se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor, propia de los paganos, en vez de venerar al Señor, el Dios verdadero. El árbol de Navidad no existía como tal, pero estos versículos revelan una costumbre ancestral de cortar un árbol para adornarlo, como lo hacían los babilónicos, para dejar regalos debajo del mismo. Tertuliano, un cristiano que vivió entre los siglos II y el siglo III después de Cristo, critica los cultos romanos paganos imitados por algunos de los correligionarios de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante los festivales de invierno. Los romanos adornaban las calles durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas. En aquel tiempo pues no había foquitos, ¿verdad? Bueno, pues los decoraban con frutas, con velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde tiempos inmemorables, el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración. Ahí está, hermano, lo que dice esta nota del National Geographic. Hay una nota más que dice: es precedente al cristianismo, religión que adoptó estas y otras muchas costumbres paganas. En el caso que nos ocupa, el mito de Nimrod y Semiramis, su madre y madre de su hijo Tamuz. Allá en el capítulo 10 de Génesis menciona a Nimrod, que significa, hermano, alguien que era opuesto a Dios. Pero dice esta nota: Nimrod y Semiramis, su madre y madre de su hijo Tamuz, cuentan que Nimrod murió en batalla y que Semiramis, ya encinta de su propio hijo, un incesto, para no perder el favor del pueblo, advirtió que Nimrod, convertido en el sol, la dejó encinta con sus rayos. De ahí nació Tamuz, encarnación del propio Nimrod, un 25 de diciembre, según los calendarios. Y pregunta: ¿esto no le es familiar? Cristianismo adaptado. Cada año Nimrod acudía a venerar su propio renacimiento y las gentes llevaban joyas y objetos brillantes para colgarlos en un árbol, simbolizando al sol y a su rey reencarnado en Tamuz. Con el tiempo, el cristianismo adoptó estas tradiciones. Se cree que la imagen de Isis y Horus y de otras madres divinas, como la Virgen María, provienen de esa leyenda. Entonces ahí está, dice, la historia no termina ahí. Al paso del tiempo, creció un árbol en donde Nimrod había sido sepultado. Semiramis comenzó a enseñar que su hijo, esposo a la vez, había encarnado en ese árbol, y cada día de su natalicio visitaban su tumba y llevaban un sinnúmero de regalos, colgándolos en ese árbol. Esta doctrina o esta costumbre se propagó por todos los pueblos o todas las naciones, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Shinar, que posteriormente se llamó Babilonia. De esta forma vino a existir el árbol del natalicio de Nimrod, según dicha costumbre.
Lo que se hace hoy en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de este hombre que fue un malvado y pecador. Los defensores de este mito señalan que el árbol sagrado era cortado en memoria de la muerte de Nimrod y decorado como un rey. Dice, se adornaría. Así que el árbol representaría a Nimrod y decorarlo es un símbolo de adoración al Dios pagano. Aleluya. Ahí está, hermano, Santo es el Señor Jesús. el inofensivo arbolito de Navidad y sus regalitos alrededor de él. Su costumbre totalmente pagana y que nada tiene que ver con la Biblia, hermano. Nada tiene que ver con las Escrituras. Pero vamos a ver algunas advertencias que la Biblia ya nos hacía acerca de esto. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 64. Y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Vamos a ver ahí otra escritura, Jeremías 3. Es ahí donde la versión Dios habla hoy lo traduce como el árbol, mientras que la versión antigua que usamos lo traduce como el leño. Jeremías 3, ¿lo tenemos, hermanos? Ahí el versículo 8 y versículo 9. Dice ahí la escritura, que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido y dádole la carta de su repudio, y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por liviandad de su fornicación la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y ¿con qué? Y con el leño. Es ahí donde la versión Dios habla hoy. Dice adorando a las piedras y a los árboles, dice esta otra versión. Adorando a las piedras y a los árboles. Jeremías capítulo 10, volviendo al 10 donde empezamos, pero ahora leemos el versículo 8. Y todos estos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el mismo, ¿qué, hermano? Leño. Enseñanza de vanidades es el mismo leño, refiriéndose al árbol que cortan del bosque, hermano, según la referencia que hace el versículo 3, porque leño o árbol del monte o del bosque cortaron. ¿Qué es eso? Enseñanza de vanidades es el leño. El dichoso arbolito es enseñanza de vanidades. ¿Y qué nos dice el versículo 3? Porque las costumbres de los pueblos son, ¿qué cosa? Vanidad. Vanidad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo a Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio 16. Versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la escritura:
la justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. No te plantarás bosque de ningún árbol cerca del altar del Señor tu Dios que te habrás hecho. Ahí está, no plantarás, dice la versión 60, no plantarás ningún árbol. ¿Para quién? Para Acera. ¿Quién era Acera? Pues era la diosa de los cananeos, diosa de la fertilidad, como ya vimos en las notas que leímos. No plantarás árboles para la diosa de Acera o de la fertilidad. En estas fechas, hermanos, se plantan especialmente campos de árboles para que cortarlos y llevarlos a vender y que los pongan en las casas con adornos de lucecitas, con adornos de esferas, que por cierto, esferas pues es un símbolo solar. ¿Sabe usted que la adoración del sol tiene muchos símbolos, entre ellos la esfera? ¿Ha usted visto lo que le llaman la areola que usan los disquesantos en sus imágenes? Les ponen una areola. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? Es un círculo solar, así luminoso. Pues con la Biblia no tiene nada que ver, pero sí con el Dios Sol. Ahí abundan esos símbolos solares. No plantarás ningún árbol para Acera, la diosa de la fertilidad. Primer libro de Reyes 14, versículo 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Y Judá hizo lo malo en los ojos del Señor, y enojáronle más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron altos, estatuas y bosques en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ahí está, se edificaron, dice la versión 60, imágenes de Acera debajo de todo árbol frondoso. Segundo libro de Reyes 16, ahí enseguida, el versículo 2 y 4. ¿Lo tenemos? Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto en ojos del Señor su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las abominaciones de las gentes que el Señor echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó perfumes en los altos, es decir, inciensos, y sobre los collados, ¿y dónde más? Debajo de todo árbol frondoso. Ahí está, hermano, los árboles muy relacionados o usados como una adoración pagana, de manera idolátrica. Isaías 44, vamos al libro del profeta Isaías 44. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 18: no supieron ni entendieron, porque encostrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan. Asé carne y comíla. ¿He de tornar en una abominación lo restante de ello? Y luego pregunta de manera retórica: delante de un tronco de árbol tengo de humillarme. Ahí está cómo usaban los arbolitos, hermano,
como algo idolátrico, como algo pagano, como aquella reencarnación del dios Sol, un símbolo de la fertilidad. Bien, ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 57, mira lo que dice ahí la escritura, versículo 5, que os enfervorizáis, es decir, como que se llenan de fervor con los ídolos debajo de todo árbol umbroso que sacrifican los hijos en los valles, debajo de los peñascos. Ahí está la idolatría en torno o en relación a los árboles. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Jeremías 3, capítulo 3 de Jeremías, versículo 6, mira lo que dice. Y díjome el Señor en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Base ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Versículo 13 de aquí mismo. Conoce empero tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado, y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol umbroso, y no oíste la voz del Señor. Ahí está otra vez haciendo alusión cómo usaban los árboles para seguir esa idolatría que se originó en Babilonia, debajo de todo árbol umbroso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mire lo que dice Ezequiel 20. Ahí enseguida está el profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 28. ¿Lo tenemos? Porque yo los metí en la tierra sobre la cual había alzado mi mano, que les había de dar, y miraron a todo collado alto, ¿y a qué más? Y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron la irritación de sus ofrendas, allí pusieron también el olor de su suavidad, y allí derramaron sus libaciones. Miraron a todo árbol frondoso y presentaron ofrendas en torno o alrededor de los dichosos arbolitos que desde tiempo antiguo se convirtieron en una adoración pagana, simbolizando estos la reencarnación de Nimrod, de aquel que fue idolatrado como el dios Sol o como hijo del Sol. ¿Y qué diremos, hermano, acerca del intercambio de regalos? Mire, ya para terminar vamos a ver primeramente ahí Mateo 2, donde algunos pretenden justificar el intercambio de regalos con los dones que trajeron los sabios del oriente. Mateo 2, versículo 9, ¿lo tenemos? Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron, ¿qué cosa? Presentes, oro e incienso y mirra. ¿Eso justificará el intercambio de regalos, hermano? No, aquí no hubo ningún intercambio de regalos.
Era costumbre entre los orientales, de donde venían precisamente estos sabios, que el estar delante de un rey como ellos lo estaban en ese momento, era costumbre en forma de honrar al rey, de traerle dones, de traerle presentes. Nada tiene que ver, hermano, con el dichoso intercambio de regalos. Además, mire lo que dice ahí Mateo capítulo 5, versículo 42. Si hay que dar, no hay que esperar nada a cambio, hermano. Dice aquí: al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vuelvo a leer el texto: al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No hay intercambio, hermano. Dice además el versículo 46: porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué hacen, hermano? Pues les dan a los que les dan, aman a los que los aman, le dan a aquellos que los pueden retribuir con otro regalo. Si hiciéramos eso, hermano, pues entonces como cristianos, ¿qué hacemos de mal? ¿No hacen también así las gentes? Y el versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a alejarnos, hermano, de esas costumbres. Yo regalo para que me regalen, a ver qué me regalan. No, hermano, así no es lo que nos enseña el Señor. Por último, leemos una escritura más ahí en Lucas 12, Evangelio según Lucas capítulo 12, versículo 33. ¿Lo tenemos? Vended lo que poseéis y dad limosna. La limosna se daba a aquellos necesitados del pueblo, de la nación. No, hermano, no alimenta la costumbre de un intercambio de regalos, todo lo contrario. Dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejece, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Así es como debemos de dar, sin esperar nada a cambio. El Señor Jesucristo nos enseñó, como dijo Pablo, que tuviéramos presentes esas palabras del Señor: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Amén. La bienaventuranza está no cuando usted da y recibe, no, hermano. Más bienaventurada cosa es dar sin esperar nada a cambio. Amén. Así es que la palabra de Dios nos enseña, hermano: no aprendáis el camino de las gentes, ni sus costumbres, porque son vanidad. Porque el leño del monte o del bosque cortaron para traerlo a su casa y llenarlo de lucecitas y de esferas y ponerle regalos alrededor. No, hermano, eso no tiene ningún fundamento bíblico y por lo tanto no puede tener la aprobación de Dios una costumbre que es totalmente pagana. He ahí el llamado que hace Dios a través del mensaje de Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío, ¡Aleluya! para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. ¿Y a quién se refiere salir de ella? De Babilonia.
No una ciudad, hermanos, sino aquellas costumbres paganas que se originaron en Babilonia. Hay que dejar esas costumbres para que no seáis participantes de sus pecados, según dice Apocalipsis 18:4, y para que no recibáis de sus plagas. Gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano.